Buenas tardes, mi nombre es John Jairo Donato Ariza. Buenas tardes, mi nombre es Lady Joana Pavón Castillo. Angie Daniela Soler Corredor. Mi nombre es Lady Joana Giraldo San Gregorio. Mi nombre es Diana Sofía Ortiz Gutiérrez. Lizeth Juliana Romero Heredia, somos estudiantes de medicina. Un paradigma es, como decíamos anteriormente, la realidad que nos rodea a los seres humanos es una imagen en nuestro cerebro. Es lo que llama Piaget un holograma. Y ese holograma depende mucho de quién lo construye. A veces parece totalmente lógico algo, como por decir que la Tierra es plana. Cuando uno mira la Tierra, en general la ve plana. Pues claro que ve cordilleras, pero uno piensa que está colocada sobre una especie de mesa gigante. Y ese paradigma durante muchos siglos fue reconocido incluso por las mentes que se denominaban científicas, hasta que alguien demostró que la Tierra no era plana, sino era redonda. En medicina ocurre lo mismo. Ha habido muchos momentos en los cuales toda la comunidad científica, médica, ha pensado que algo es cierto. Y ha tenido que pasar algo como el descubrimiento de los microorganismos para que se rompa un paradigma que durante milenios, como el paradigma de la teoría de los humores, que se consideraba que las enfermedades eran un imbalance entre los líquidos del cuerpo, que era lo que producía que una persona sufriera una enfermedad. Ese paradigma estuvo vigente hasta que alguien descubrió la teoría de los microorganismos con el microscopio. Y enfermedades que habían sido explicadas a través del paradigma de imbalance de los humores, incluso enfermedades infecciosas como las neumonías o la lepra o la sífilis, que se consideraban enfermedades producidas por esto, se descubrió que realmente no era un imbalance de humores, sino estaban ocasionadas por una bacteria o por un virus. Ahora nosotros pensamos que ese tipo de enfermedades está producida por esos microorganismos, pero es posible que en el futuro se pueda cambiar el paradigma y de pronto hacer cosas distintas, un pensamiento totalmente distinto, como podría ser que el problema no son las bacterias y los virus, sino el sistema inmune. Por ejemplo, el cáncer en algún momento se pensaba que era un problema de que una célula se transformaba maligna, se reproducía, digamos, sin ningún control, pero hoy sabemos que todos nosotros producimos diariamente células cancerígenas y que es el sistema inmune el que se encarga de eliminarlo, o sea que prácticamente el cáncer es algo normal y el problema es cuando el sistema inmune no puede. O sea que en algún momento podríamos llegar a la conclusión de que el tema no son los microorganismos sino el sistema inmune, y eso haría una ruptura de paradigmas porque ya no trataríamos el microorganismo sino habilitaríamos este sistema inmunológico. De hecho, cuando se enfrentó la viruela, que nadie sabía muy bien cómo funcionaba, porque en la época de Jenner, hace más o menos el siglo XVII, cuando aparece la viruela, la gente no conocía los virus, porque no se podían ver. Entonces, Jenner asocia la vaca, por eso se llama vacuna, que había algo que transmitía a la vaca que protegía a las lecheras de la viruela. Y él empezó a inyectarle cosas de la vaca a los niños para hacer más o menos lo mismo que hacían el contacto de la vaca con las lecheras. Y esto fue como una ruptura de paradigma, porque empezamos a ver que lo que había que hacer para luchar contra un microorganismo
era habilitar el sistema inmune. Pero nosotros todavía, por ejemplo, en muchas de las bacterias y cosas de la lucha contra las enfermedades infecciosas, lo hacemos de otra manera, creamos un antibiótico que ataca la bacteria o el virus para poder matarlo. Entonces, es muy importante entender que la ciencia médica es algo dinámico, que ha evolucionado en formas de pensar totalmente contradictorias, incluso a veces ha retomado el paradigma anterior, a veces se ha resucitado, digámoslo así, como en el caso, por ejemplo, del psicoanálisis, que fue una ciencia hegemónica en la psiquiatría, hasta que surgieron los psicofármacos, o sea, que pasó de ser la enfermedad mental un problema, digamos, del inconsciente a ser un problema de neurotransmisores y de fármacos. Pero ahora se está retomando, con los descubrimientos modernos de las neurociencias, hacia un nuevo psicoanálisis. Entonces, lo que hay que entender es que, aunque nos parezca verdad y nos parezca algo totalmente instaurado en medicina, en realidad la historia de la medicina lo que demuestra es que los paradigmas médicos o las formas de pensar, incluso de comunidades completas, pueden variar diametralmente y pueden ser dinámicas. Al apriorismo como una corriente epistemológica que busca dar respuesta al origen del conocimiento y relaciona el racionalismo y el empirismo, haciendo uso de juicios a priori, y quisiéramos saber cómo se relacionan estos juicios a priori con la práctica médica. ¿Nos podría, por favor, dar un ejemplo de esta relación? Sí, bueno, en primer lugar, hay una palabra que hay que definir allí, ¿no? Que es el racionalismo, que viene de la razón. Es una idea muy vieja de que el ser humano como especie, su cerebro es racional, o sea, que puede acceder a la razón. Eso realmente está en discusión en las neurociencias. Ahora sabemos que el cerebro humano toma las decisiones casi que en un 95% de manera inconsciente, que en ese 95% uno ni siquiera le informa a la corteza cerebral qué va a hacer. Entonces ese concepto, digamos, aristotélico de que el hombre es un animal racional, y también cuando uno mira pues los efectos de la especie sobre el planeta, pues no son muy racionales, que es una de las grandes críticas a la misma ciencia, que es la que nos ha llevado a llevar el planeta donde está. Entonces, de pronto si un marciano nos observara objetivamente, tal vez no vería mucha vida inteligente en el planeta Tierra, y el hombre no ocuparía necesariamente la cima de esa racionalidad. Eso lo digo porque la ciencia médica es quizá la más compleja de todas las disciplinas humanas. Es en la que se invierte más dinero, en la que se invierten más esfuerzos humanos. Las compañías que investigan salud son las compañías más poderosas del mundo en términos económicos, incluso por encima del petróleo, de las armas. Y es que la investigación médica cada vez rebosa los límites o desborda los límites de la imaginación. Entonces ahora vamos, por ejemplo, en hacer máquinas diminutas para reemplazar las moléculas que pueden entrar en el organismo, que llamamos nanotecnología, o posibilidades, por ejemplo, de transformar el genoma para producir seres humanos que pueden respirar dentro del agua, o que pueden tener una piel de pronto que acumula energía a través de la fotosíntesis. Entonces, ¿qué es lo a priori? ¿Qué es el racionalismo? ¿Y qué es lo que nosotros llamamos una imagen a primera vista cuando hay una serie de puertas ilimitadas? Entonces uno abre una puerta y parece que esa puerta abriera otras 10 puertas, y esas 10 puertas abriera otras tantas. Yo pienso que hay muchos ejemplos de la medicina, prácticamente todas
si uno la mira en su evolución, ha sido construida a priori. O sea que lo que nos parecía la primera puerta de explicación, por ejemplo en Hipócrates, de la que ya hemos hablado, y que parecía muy lógica y que los médicos utilizaron durante milenios y que seguramente tenía algún efecto positivo y si no, no hubieran sobrevivido, que era la teoría de los humores, es una puerta que abrió otras que no se parecen a esas, por eso se llaman otras puertas, y que han ido complejizando la situación de la comprensión de lo que es la salud y la enfermedad. Casi que es, retomando un poco a George Lucas, dice, digamos cuando el hombre, el Homo erectus, tenía con su cerebro de qué sé yo, un poco más de 1 libra de peso, analizaba el mundo, lo analizaba en un nivel matemático, digamos 10. El Cromañón lo analizaba de una forma más compleja, digamos 100. El Homo sapiens lo puede analizar de una forma mucho más compleja, 1000. Pero es posible que la realidad sea 1 millón o 10 millones o 10 millones. Entonces, un poco lo que hay que es retomar más que eso, pienso yo que la verdadera racionalidad del ser humano es reconocer lo que decía Sócrates. Sócrates, cuando le preguntaron al oráculo de Delfos quién era el hombre más sabio de Grecia, dijo Sócrates. Y le preguntan por qué. Les dice, pues pregúntele a Sócrates, o ella, porque el oráculo. Y Sócrates dice, porque yo sé que no sé. Entonces yo pienso que lo más racional de todo, y a lo que subyace la investigación, es que reconocemos que la verdad es muy compleja, que en realidad no sabemos, y que en general, así hayamos abierto varias veces puertas, estamos todavía lejos de lo que es la verdad. Y eso significaría que el apriorismo, o sea, ver algo a priori, es una situación que en ese cúmulo de puertas es una situación que siempre se va a estar dando en la ciencia. Bueno, doctor, ha sido muy interesante esta charla. Ya para ir finalizando, quisiéramos saber desde el campo epistemológico cómo considera la medicina, si como una ciencia o como un arte, y por qué. Yo pienso que es esencialmente un arte que se apoya en la ciencia, y no solo en la ciencia sino en otras cosas, digamos, que ha generado la humanidad. Yo pienso que el pilar fundamental del médico no es la ciencia, el pilar fundamental del médico es la bioética. Si no, no podríamos habernos enfrentado a todas estas circunstancias de dolor humano. Hay muchas cosas que la humanidad todavía está muy lejos de explicar. La enorme mayoría de las enfermedades todavía no las podemos explicar de manera científica. Entonces, es un arte por varias cosas. La primera, porque el arte depende fundamentalmente de que haya un artista. Y ese artista pinta su cuadro como él quiere. Entonces, a todos les dan los mismos óleos, los mismos lienzos, los mismos elementos para pintar el cuadro, pero cada médico indiscutiblemente es distinto. Tan es distinto que un mismo fármaco tiene efectos distintos, diferentes, dependiendo de qué médico lo prescribe. Entonces, por ejemplo, se ha estudiado, por ejemplo, el efecto placebo, y los fármacos, por ejemplo, para el dolor, pueden ser hasta un 40% más efectivos, dependiendo de quién lo prescribe, de la fe que el médico, que el paciente pone en su médico. O sea, que el mismo médico es terapéutico. En ese sentido, obviamente hay diferencias que son establecidas entre un cuadro y otro. No es lo mismo un cuadro pintado por Picasso que uno por Da Vinci, porque son dos artistas diferentes, aunque el arte se llama pintura. Yo creo también que es un arte porque está investido. O sea, si el acto médico no tiene amor,
digamos, no hay afecto por su paciente, aunque parezca, digamos, algo como un poco anacrónico en estos momentos del ejercicio de la medicina. Pero pienso que si un médico no siente afecto por su paciente, cariño, amor, en el sentido de la relación humana, que es algo puramente humano, igual el paciente se va a morir. Muchas veces se va a morir antes de nacer. O sea, el tiempo tampoco es algo que implique, digamos, una relación de efectividad, de racionalidad. Entonces hay una construcción humana entre el paciente y el médico, el valor que le imprime, que tiene la vida para ese paciente, el valor que tiene para el médico, el amor con que lo hace y la forma que la hace. También reconocemos que la única medicina que hay, que no existe solamente la medicina de que se fundamenta en la investigación científica. Hay muchas otras medicinas que no trabajan con la investigación científica, que son muy efectivas, que son milenarias, que son incluso previas a la investigación, a la medicina alopática, que existen en la humanidad. Y cada cultura genera un tipo de medicina. Entonces, no existe ninguna comunidad humana que no tenga un médico o una médica. No existe. Todas tienen un médico gurú, un médico alópata, o un científico, o un médico ayurveda, o un médico de la medicina tradicional china. Entonces, reconocer que no hay solamente una medicina científica, sino hay muchas otras que son efectivas y válidas. Igual, el que ejerce la medicina no es el que tiene el diploma de médico. O sea, el médico no es alguien que necesariamente esté reconocido por una universidad con un diploma. El médico es aquel en que el paciente confía para curarse de algo. Entonces, médicos pueden ser muchas personas, no solamente el graduado. Entonces, yo creo que con toda esta diversidad, nosotros tenemos que hablar de que es más un arte que definitivamente una ciencia. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo, por ilustrarnos al respecto. De esta forma finalizamos la entrevista y damos también por terminado el tema de paradigmas científicos y metodología de la investigación en relación con la práctica médica. Muchas gracias a todos y hasta una próxima ocasión. Bueno, mucho gusto. Este tema siempre será muy polémico, ¿no? Por su misma condición. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.